No sé si esto será lo último que escriba, pero si alguien llega a leerlo, quiero que entienda cómo empezó todo. Fue un martes. Un día cualquiera, al menos al principio. Me levanté como siempre, a las 6 de la mañana. Recuerdo que mi celular marcaba exactamente las 6:04 cuando lo miré. El cielo tenía ese tono gris azulado típico antes del amanecer. Hacía algo de frío, pero nada fuera de lo normal. Fui a la cocina, encendí la cafetera y me asomé por la ventana, esperando ver el cambio de color en el horizonte. Pero pasaron los minutos y, nada. El cielo no se aclaraba. No aparecía el primer rayo dorado. Pensé que tal vez estaba más nublado de lo que parecía, pero no había nubes. Solo un tono uniforme, como una sábana de tela vieja que lo cubría todo. El reloj avanzaba. 06:30. 07:00. 07:45 y seguía igual. Mi vecina, doña Teresa, salió de su casa envuelta en una bata, mirando hacia arriba con el ceño fruncido. ¿Usted ve lo mismo que yo?, preguntó. Sí, parece que el sol se retrasó, intenté bromear, pero mi voz sonó más insegura de lo que esperaba. Esa noche dormí poco. A las 3 de la mañana seguía igual de oscuro. No era una oscuridad total, más bien una penumbra constante, como si siempre fueran las 6 de la mañana antes de salir el sol. Al día siguiente, la temperatura empezó a caer en serio. Las noticias hablaban de anomalía solar. La NASA emitió comunicados, diciendo que se trataba de una nube de polvo interestelar bloqueando temporalmente la luz. Sonaba convincente, pero no explicaba por qué no se veía ninguna estrella, ni la luna, ni nada. La gente comenzó a usar abrigos más gruesos. Yo trabajaba desde casa, así que no tuve que salir, pero cada vez que miraba por la ventana, veía menos personas en las calles. Los animales actuaban raro. Los pájaros que normalmente se posaban en los cables eléctricos desaparecieron. Los perros ladraban hacia la nada, y los gatos simplemente se escondían. Fue el primer día sin canto de aves. Ni un ladrido. Ni un motor. El silencio era tan espeso que podía escuchar mi propia respiración con claridad. Me conecté a una videollamada con mis compañeros de trabajo, pero la mitad no se presentó. Una de ellas, Marta, dijo que su hijo había enfermado de golpe, fiebre alta, mareos, dificultad para respirar. El médico no encontraba nada normal en sus pulmones, pero el niño se estaba poniendo pálido. Esa noche tuve mi primera alucinación, o eso creí. Miré por la ventana y, a lo lejos, en el horizonte, juraría haber visto algo moverse. No un avión, no una nube, algo con forma humanoide, pero descomunal, como si estuviera caminando detrás del borde del mundo. Me despertó un ruido bajo, grave, que vibraba en el suelo. Pensé que era un sismo, pero no sentí temblores. Me puse un abrigo y salí al patio. El aire era cortante, el frío me calaba hasta los huesos. Entonces lo escuché, un susurro que venía desde todas partes y de ninguna. Palabras largas, ininteligibles, pero con un tono burlón. Cuando por fin distinguí algo reconocible, fue una frase que me dejó helado. Ya no los necesitamos. Corrí de vuelta adentro, cerré todas las puertas y me tapé los oídos, pero aún así, lo seguí escuchando. No, el sol no volvió. Pero en la madrugada apareció algo nuevo, una luz pálida, verdosa, que emanaba del cielo como si viniera de una lámpara gigante cubierta de polvo. No daba calor. Solo iluminaba lo justo para ver las calles vacías. La gente dejó de salir. La comida empezaba a escasear. Las tiendas que quedaban abiertas eran saqueadas a la hora de abrir. Yo tenía víveres para una semana, y eso sí racionaba al extremo. Doña Teresa vino a tocarme la puerta esa tarde. Su voz temblaba. ¿Usted los ha visto?
¿A quién? A los que caminan en la niebla. No supe qué decirle. Solo cerré la puerta más fuerte de lo que debía. No pude dormir. Me quedé vigilando desde mi ventana. A las 2:17 vi algo. Era alto, muy alto. Sus hombros sobresalían sobre los techos de las casas. Tenía brazos largos y delgados que se movían de manera extraña, como si se doblaran en más articulaciones de las normales. Caminaba lentamente, y donde pasaba, las farolas dejaban de funcionar. En un momento, giró la cabeza, o lo que parecía ser su cabeza. No tenía rostro, pero sentí que me estaba mirando. Me alejé de la ventana y me escondí en el pasillo, temblando. Escuché pasos pesados, cada vez más cerca. Día 7, el frío absoluto. Esa noche, la temperatura cayó tanto que el agua del grifo salió convertida en hielo. Encendí velas y traté de mantenerme cerca de ellas, pero el calor era mínimo. La radio local dejó de transmitir. Solo quedaba estática. Entonces escuché algo distinto en el ruido, como un patrón. Lo grabé y lo reproduje en cámara lenta. Eran palabras, muy distorsionadas, pero reconocibles. El ciclo ha terminado. La luz no volverá. Ya no quedaban niños en el vecindario. No sé si los evacuaron o si algo más pasó. No quería preguntar. Esa tarde, escuché un golpe fuerte en la puerta. No era un golpe humano. Sonaba húmedo, como carne golpeando madera. No abrí. Me quedé en silencio. El golpe se repitió 3 veces más, luego escuché pasos alejándose. Pero esa noche, soñé con una mano gigantesca, gris y huesuda, arrastrándome hacia la oscuridad. Intenté encender la estufa, pero el gas se había acabado. Encendí un fuego improvisado en una lata grande, pero el humo se acumuló rápido. No podía quedarme dentro mucho tiempo. Salí al patio para ventilar, y allí estaban 3 figuras en el límite de mi vista. Altas, inmóviles, observando. No se acercaban, pero sabía que podían hacerlo cuando quisieran. El frío es insoportable. Mis manos casi no responden. No siento los pies. Afuera, el cielo se ha oscurecido aún más, como si la tenue luz verdosa hubiera sido apagada también. Escucho pasos, muchos pasos, alrededor de mi casa. El susurro se ha vuelto más fuerte, ahora repite una frase una y otra vez. Baja con nosotros. La madera de la puerta cruje. Algo la empuja. Sé que no resistirá mucho. Si alguien encuentra esto, si alguien sobrevive para leerlo, por favor, no busquen el sol. No está allí afuera. Está aquí, con ellos. Trabajo en una estación de radio de emergencia. No es un trabajo glamuroso, un cuarto pequeño, 3 pantallas, una mesa de mezclas, y un transmisor que apenas se mantiene funcionando. Desde aquí recibimos y retransmitimos mensajes de auxilio durante desastres. Antes de todo esto, la mayor emergencia que cubrí fue un apagón general. Pero hace 3 semanas comenzó algo diferente. La cadena de noticias hablaba de tormentas solares anormales. Decían que podrían provocar cortes eléctricos y problemas en las telecomunicaciones. Los primeros días, mi trabajo fue simplemente repetir recomendaciones: permanezca en casa, guarde agua, conserve alimentos no perecederos. Nada fuera de lo común. Hasta la noche del 4.º día. A las 2:15, mientras revisaba la consola, escuché un sonido extraño entre la estática de una frecuencia vacía. No era un código Morse. No era un error técnico. Sonaba vivo. Un zumbido grave, acompañado de algo como una respiración profunda, lenta. Ajusté el dial para limpiar el ruido. Entonces lo escuché.
¿Pueden oírme? Salté en mi asiento. Respondí. Aquí estación de emergencia 17, lo escuchamos. ¿Cuál es su ubicación? Hubo silencio, y luego una respuesta distorsionada. Debajo. No supe qué hacer. Pregunté debajo de dónde. Lo que siguió no fue una respuesta, sino un gemido largo, profundo, como si algo gigantesco suspirara desde las entrañas de la tierra. Durante todo el día, la frecuencia quedó llena de ese ruido. Intenté grabarlo, pero cada vez que lo reproducía, el archivo se dañaba. Solo quedaba un pitido agudo que hacía doler la cabeza. A media tarde, un operador de la estación C-19 me llamó por la línea segura. Su voz sonaba quebrada. ¿Has escuchado las palabras? ¿Qué palabras? Pregunté. La advertencia dice que la superficie está perdida. Que entremos al subsuelo. O ellos nos verán. Intenté que me explicara quiénes eran ellos, pero la línea murió. A las 23:47 volví a captar algo. Esta vez eran palabras más claras, aunque con eco metálico. El aire no es seguro. El aire no es seguro. No respiren. Mi primera reacción fue mirar el medidor de calidad de aire de la estación. Marcaba en verde. Sin embargo, al respirar, noté un sabor extraño, metálico. Pensé que tal vez era sugestión. Poco después, comencé a sentir una presión leve en la cabeza. Como si estuviera bajo el agua. A las 2:03, logré capturar la señal entera. Escóndanse bajo tierra. No salgan cuando vean la niebla. No miren hacia el norte. Ellos ya están aquí. Pregunté quién enviaba el mensaje. La respuesta fue un silencio largo, y luego una frase seca, sin emoción. Demasiado tarde. Me despertó una vibración en las paredes, como un tren pasando bajo tierra. Afuera, la calle estaba cubierta por una niebla espesa, amarillenta. No era normal. Tenía un movimiento propio, como si respirara. Encendí la radio portátil y solo escuché un latido grave, lento, repetitivo. Luego, algo como garras rascando metal. Mientras revisaba la consola, escuché un golpe seco en la puerta de la estación. No debía haber nadie allí, el protocolo prohíbe visitas sin aviso. Abrí la cámara de seguridad. Había un hombre, o algo que parecía un hombre. Estaba de pie, mirando hacia la puerta. Sus ojos brillaban con un reflejo antinatural, como vidrio iluminado desde adentro. Su piel era gris, y sus manos, demasiado largas. Se quedó inmóvil durante minutos. Luego, lentamente, levantó la mano y tocó la cámara. La imagen se distorsionó y se cortó. Esa noche, la señal cambió. Ya no venía de fuera. Sentía que venía de adentro de mi cabeza. Abre la puerta. Me tapé los oídos, pero seguía escuchándola. Abre, o ellos entrarán igual. Sé que están aquí. Los escucho moviéndose fuera, arrastrando algo por el suelo. La niebla ha entrado por las rendijas. La consola aún funciona, así que envío este mensaje. Si alguien está escuchando, no busquen la señal. No sigan la voz. No miren hacia el norte. El pitido vuelve, más agudo que nunca. Me sangran los oídos. Alguien, algo, está abriendo la puerta. Era un jueves caluroso cuando apareció. Al principio pensé que era solo otra de esas rajaduras que salen en el pavimento después de las lluvias. Pero esta no era normal. Corría por toda la calle, recta y profunda, como si alguien hubiera dibujado una línea negra con bisturí sobre la tierra. Esa noche, mientras cenaba, sentí un crujido bajo mis pies. Creí que era la madera del piso,
pero el sonido venía de más abajo, mucho más abajo. A las 10 de la mañana, la señora Pérez salió de su casa para barrer la acera. Yo estaba asomado por la ventana, tomando café. La vi acercarse a la grieta, mirarla, y de repente, sus pies se hundieron en el asfalto como si fuera arena. Gritó. Corrí hacia la calle, pero cuando llegué, su cuerpo ya estaba hasta la cintura dentro del suelo. Intenté tirar de ella. Algo la jalaba desde abajo. Su mirada era puro terror antes de desaparecer de golpe, tragada por la calle como si nunca hubiera estado ahí. No dormí. Me quedé sentado en la sala, escuchando. A las 3:17, oí un susurro débil provenir del piso. Tengo hambre. Congelado, me quedé sin moverme. Pensé que era mi imaginación. Pero luego, la voz se repitió, más clara. Tengo hambre, y tú estás tan cerca. El barrio entero olía raro. Como carne cruda mezclada con tierra húmeda. Más grietas comenzaron a aparecer, cruzando patios y banquetas. Vi a un perro acercarse a una de ellas. Olfateó, ladró, y antes de que pudiera alejarse, el suelo se abrió más y lo tragó. El chillido fue breve. Luego, silencio. No era un sismo normal. Era un pulso, rítmico, como un corazón latiendo bajo la tierra. Cada vez que el pulso golpeaba, la vajilla vibraba en los estantes y el agua del vaso hacía ondas perfectas. Esa noche, escuché pasos pesados, pero no sobre el pavimento. Sonaban huecos, como si caminaran dentro del suelo. Fui un idiota. Me acerqué demasiado a una grieta para grabar video. Mientras enfocaba, vi algo moverse allá abajo, algo redondo, enorme, reflejando luz. No era roca. Era un ojo. Un ojo amarillo, con una pupila negra y alargada. Y estaba mirándome. Retrocedí tan rápido que casi caigo. El ojo parpadeó, y luego la grieta se cerró un poco, como si sonriera. Al amanecer, empezó a llover un líquido espeso y oscuro. No era agua. Quemaba la piel al contacto. Caía sobre los techos y dejaba manchas que parecían pudrir la madera y el metal en cuestión de minutos. Los que intentaron correr por la calle, no volvieron. El suelo se abría bajo ellos como bocas hambrientas. A las 11:45, mientras revisaba los pocos víveres que me quedaban, escuché un sonido viscoso afuera. Me asomé, algo se movía bajo el asfalto, como una lombriz gigante bajo una sábana. Cuando pasó frente a mi casa, sentí un tirón en el piso y un pedazo de baldosa se levantó, dejando un agujero oscuro. El olor a podredumbre salió disparado. Y desde ese agujero, una voz suave. Uno más, uno más. Solo quedaba don Emilio, el mecánico. Me gritó desde su taller que iba a intentar escapar en su camioneta. Lo vi encender el motor y avanzar apenas unos metros antes de que la calle entera se hundiera bajo él. La camioneta desapareció sin dejar rastro. Después, la tierra volvió a cerrarse, lisa como si nada hubiera pasado. Ya no puedo quedarme. El suelo de mi sala tiene grietas por todas partes. Cada noche, escucho la respiración, más fuerte, más cerca. Hoy, mientras escribo esto, la madera bajo mis pies cruje. Siento el calor húmedo subir desde abajo. Sé que abrirá la boca para mí. Cuando lo haga, no quedará nada. Sígueme, deja tu like y comparte, subo contenido todos los días, gracias por ver el video.